Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes este jueves 15 de julio. No saben qué contenta estoy. Bueno, todos los días, ¿verdad? Todos los días hay que estar muy contentas, muy contentos, pero hoy sin duda también estoy muy contenta porque estoy en mi casa, en el Diario de Chiapas, desde la Torre Digital, en vivo, después de estar ahí transmitiendo vía Zoom algunos programas por cuestiones ahí de situaciones de pandemia y de algunas situaciones ahí también personales, que antes que nada quiero agradecerle infinitamente el apoyo a mis directivos, al licenciado y al doctor Gerardo Toledo Coutinho, y por supuesto a nuestro gerente también, al licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo, gracias siempre por darnos esta oportunidad a los conductores, y de verdad mi agradecimiento y mi gratitud como siempre para con ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en su programa de Charla con Vero Rodríguez. Hoy jueves, pues vamos a tener como siempre invitados de lujo, con temas siempre muy importantes. Y hoy, pues bueno, hoy vamos a tener a un amigo que también es de casa, que también ha hecho un excelente trabajo en diversas áreas. Y por eso nos dimos a la tarea de invitarlo el día de hoy. Hoy está con nosotros el ingeniero Andrés Robles Martínez. Él es, bueno, ingeniero, también es máster, tiene una preparación, una maestría en lo que es la imagen, consultoría de imagen, lo que es comunicación política, lo que es todo esto que encierra muchas cosas. Él también tiene una empresa que se dedica a encuestar, a hacer encuestas. Y ahorita vamos a platicar un poquito de estos temas, de qué son las encuestas, para qué nos sirven, qué papel han jugado, cómo jugaron en esta elección, si sirve, si no sirven, mitos, realidades, en fin, vamos a charlar de esto. Por eso te damos la bienvenida, ingeniero Andrés, a tu programa, a tu casa, la Torre Digital del Diario de Chiapas. Bienvenido. Muchas gracias, Vero, por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias a ti por aceptar y acompañarnos pese a todas estas cosas de la pandemia. Así es. Y hacer el esfuerzo de acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, platícanos, ingeniero. Bueno, sabemos que sin duda las encuestas, bueno, antes que nada que nos platiques un poquito de lo que tú haces, ¿no? Tú tienes una encuestadora que se llama Focus, y que nos platiques un poquito para la gente qué haces en esta encuestadora, qué métodos usas y por qué, un poquito para que se puedan empapar. De acuerdo. Pues mira, nosotros tenemos ya 24 años en este mercado de la opinión pública, de la investigación. Sí. Tuve el privilegio de iniciar en Consulta Mitofsky con Roy Campos. Sí. Fue mi primera experiencia, fue como entro a este mundo tan apasionante de las encuestas. Me toca momentos históricos, me toca hacer la primera encuesta de salida que se hace en el país, claro, que fue para la elección de Zedillo, que era inédito en el país, ¿no? Porque antes las encuestas políticas ni siquiera tenían caso. Sabíamos de antemano que si el PRI nombraba un candidato, ese candidato ganaba. Sí. No tenía ninguna aplicación. Mientras que en otras partes del mundo ya se venía trabajando con encuestas políticas. Entonces, como te digo, empiezo ahí, después vengo a Chiapas, fundo mi empresa, que se llama Focus Investigaciones, y pues a lo largo de todo este tiempo hemos trabajado, hemos crecido, y tengo el gusto de decirte que en estas elecciones, por ejemplo, estuvimos en Baja California, en San Luis, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en varios estados, en Oaxaca, en Guerrero. Entonces nos ha permitido ir conociendo todo este país, toda la complejidad que tiene el mundo de las encuestas. Y sobre la metodología, bueno, usamos métodos cuantitativos, que son las encuestas, y cualitativos, que son grupos de enfoque, que tienen otro tipo de aplicación. Y el tema de las encuestas, bueno, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Me ha tocado ver todo este cambio desde la misma ciudadanía hasta los políticos, cómo perciben las encuestas, ¿no? Entonces, hemos sido testigos de todo este cambio en el mundo de las encuestas, y es apasionante. Sí, sin duda, como bien dices, muy posesionada tu empresa, que te has dedicado a esto, y que, bueno, al menos nosotros los chapanecos que sabemos el trabajo que haces, sin duda, pues siempre lo has hecho con mucho profesionalismo y sobre todo con buenos resultados, ¿no? Así Que es. ahora sí, como dicen, lo que se dice se ha cumplido, Así ¿no? es. Y bueno, y ahorita pues han habido muchas cosas que ahorita quiero que nos vayas comentando. Sí. Sin duda, mucha gente que ya no cree en las encuestas, mucha gente sí cree, mucha gente dice que a veces son manipuladas, y bueno, hay una serie de mitos
que tú cómo ves esto, ingeniero, porque a veces, bueno, lo que logré ver a nivel nacional es que las encuestadoras en muchas atinaron, en muchas no, y unas decían, por ejemplo, que no iban a ganar las federales Morena, y pues sí las ganaron. Otros decían que iban a perder algunos estados, decía que Morena iba a ganar muy pocos estados, y pues la verdad que arrasó Sí. en las gobernaturas y pues también en las diputaciones federales. Hay que hablar con la verdad. Así es. Y yo creo que ahí sí faltó un poco de que le atinaran un poco esas encuestadoras. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, de entrada, porque se ha hecho un abuso de las encuestas. Las encuestas tenemos que tener muy claro para qué sirven y para qué no sirven. Sí. Las encuestas no sirven para predecir el futuro, porque las encuestas son fotografías de un momento actual. Tú no puedes saber, te pongo un ejemplo, es como si tú vas al médico, te hacen análisis de colesterol y te dicen tienes presión alta, tienes colesterol alto. Eso no quiere decir que te vas a morir. Eso quiere decir que en ese momento tienes algún problema de salud. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Tomar las medidas. Y si después de un mes te vuelven a hacer los análisis, ¿qué sucede? Tienes el colesterol más bajo, tienes la presión mejor. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocó el análisis? No, la realidad cambió. Claro. La realidad es muy dinámica, especialmente en política. Tenemos campañas muy cortas, pero muy intensas. Y eso hace que los resultados o las tendencias electorales de repente varían mucho. Se dan variaciones muy fuertes. Las redes sociales, los medios son grandes generan procesos de cambio muy importante en la opinión pública. Sí. Un solo video que se vuelva viral te puede cambiar la intención de voto. Claro. De la noche a la mañana. Totalmente, o sea, un escándalo. Te voy a poner un ejemplo, el de Clara, candidata de Morena en Nuevo León. Sí. Encabezaba las encuestas, no se veía la posibilidad de que alguien le ganara. Así es. Un video la hundió al tercer lugar, sin posibilidades. Sí. Un solo video, donde ella miente o no acepta una verdad, luego le sacan el video, ella no sabe cómo reaccionar a tiempo y se va, se hunde. Entonces, ese es uno de los temas. Yo siempre he dicho, las encuestas son básicamente un instrumento de trabajo para el político. O sea, el cliente, el político, el partido político o el candidato deben de hacer uso de las encuestas como instrumentos para reorientar su campaña, para saber, una encuesta bien hecha no es nada más por quién va a votar la gente. Es decir, en un momento dado, lo importante no es saber cómo estás en este momento en porcentajes de votos, sino quiénes votan por ti. Por ejemplo, cómo es el voto femenino, cómo se está dando el voto entre los jóvenes, las redes sociales están teniendo impacto o no en tu intención de voto, y a partir de eso, los políticos que le saben al tema, generan sus campañas, generan sus contenidos, generan material para poder jalar al electorado que necesitan. Porque, por ejemplo, están también los que te son totalmente fieles, que no importa lo que pase, van a votar por ti, pero hay que cuidarlos. Están los votantes que están indecisos entre tú y la opción B. O está el mítico voto útil, ¿no? Que quieren votar contra algo, pero no saben para dónde irse. Entonces, las encuestas sirven precisamente para detectar todos estos nichos de votantes que tienen comportamientos o tienen tendencias electorales muy específicas, afines o contrarias a ti. Y lo importante es ir por ellos cuando vale la pena o minimizar algunos temas que te pueden meter en problemas con tus detractores, ¿no? Para eso son las encuestas. No son para publicarse. Yo siempre les digo, si tú vas al médico y te hacen un análisis, no lo sacas en Facebook, ¿o sí? No. Exactamente. Bueno, ahora son los que sacaban de positivo y negativo de sí. COVID. Sí. O el de la vacuna, ¿no? Sí. Pero en general ese tipo de información es tan valiosa que no debería de hacerse pública de la manera en que la hacen. Entiendo por qué lo hacen también. Entonces, se ha prestado mucho a que la encuesta se vuelva un instrumento publicitario. Sí. Entonces hay políticos que no tienen escrúpulos y publican encuestas manipuladas, que ellos saben que son falsas
o que están hechas en el escritorio y que cumplen una función únicamente publicitaria, como te digo. El problema es que desprestigia todo el gremio. Sí. Si nos fijamos, las encuestadoras serias prácticamente no publican. Consulta-Mitofsky publica su amlómetro, como le llama, pero casi no publica tendencias electorales. Parametría, en fin, las casas encuestadoras que tenemos muchos años en esto prácticamente no publicamos, porque además quiero que sepa el público que si tú publicas una encuesta, tú como empresa estás obligada a entregarle al INE por ley la metodología, el cuestionario, la base de datos y se hacen públicos. Claro. Entonces, las encuestadoras serias no corren esos riesgos, los hacen otras encuestadoras que ganan más por publicidad que por su prestigio. Y hay otro tema que es bien importante, ver qué metodología se utilizó. No es lo mismo una encuesta en Facebook, una encuesta en WhatsApp, exacto, una encuesta domiciliaria o una encuesta por teléfono. Todas cumplen satisfacen algún requerimiento de información, pero todas son diferentes y son diferentes ángulos. Yo pongo otro ejemplo. Si yo te pidiera que me describieras lo que ves, tú me vas a describir esta parte del estudio, pero no me puedes describir la que está atrás de ti. Claro, sí, es lo que estás viendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso pasa con las metodologías. Cada metodología te da una cara de la realidad. Sin embargo, la mayoría de las personas no se dan a la tarea de ver la metodología, la seriedad de la empresa, si es una empresa solvente o es una empresa patito que nadie conoce, que alguien inventó. Si te fijas, Vero, hubieron muchísimas fakes, sí, y a cada rato tenían que salir a desmentir las encuestadoras, esta encuesta no es mía. Pero tampoco puedes tú, como casa encuestadora, saber lo que están publicando en Mochis. Si tú estás aquí en Chiapas o estás en el DF, no sabes si te están utilizando tu nombre y tu logotipo para sacar una encuesta en Tapachula o en otro lugar, ¿no? Entonces, todo esto es el mundo de las encuestas y entiendo, hay algunos no creen en las encuestas y no creen porque se ha dado toda esta corrupción, todo este manejo de desinformación vía encuestas, ¿no? Sí, de hecho se manejó mucho, ingeniero, que las encuestas, no hablo de la tuya, hablo de otras casas encuestadoras a nivel nacional también, que decían que, bueno, que no estaban usando la metodología exacta, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, no hacían las encuestas de campo, ¿no? Que las hacían vía telefónicas, ¿no? Que las mayorías de las encuestas fueron vía telefónicas y no de campo. Que por eso hubo esa variedad de resultados de lo que decían las encuestadoras a nivel nacional y los resultados que se dieron, ¿no? Así es. Precisamente por eso. O, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Hablábamos, bueno, son cosas diferentes, pero también cuando tú cambias, tú puedes decir, bueno, va a ganar fulanito, y de repente por una acción cambia el giro de la intención de voto. También nos gustaría que nos pudieras comentar por qué en algunos hace efecto y en otros no. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita comentabas algo de la candidata de Nuevo León, Clara Luz. Si bien es cierto que ella no reconoció alguna reunión en su momento, pero también los otros candidatos en su momento a lo mejor hicieron algún acto también fuera de contexto que a ellos no les afectó, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí, ingeniero? La cuestión de género, la cuestión de pues de que a unos se les hizo más ruido que a otros, o sea, porque a unos les afecta alguna, es decir, sí, puedes, como decir, ¿no? Ves a un borrachito en la calle, no, pues está borrachito, no, pobrecito, pero a lo mejor puedes ver a un señorón borracho y dices, pues ese señorón borracho, no pasa nada, ¿no? O sea, para algunos se aplica algunas cosas y para otros no. ¿Por qué sucede este fenómeno? Estos fenómenos de cómo afecta aparentemente el mismo hecho de diferente manera, obedece a varias cosas. En el caso de Clara Luz, creo que a ella le afectó mucho que Nuevo León es un electorado muy conservador, ¿no? Sí. En algún momento yo estuve en una campaña en otro estado del centro del país, sumamente conservador. Y a una candidata le manejaron un tema personal que no era grave, pero que en esa sociedad tan conservadora le hizo muchísimo ruido, que a lo mejor en una sociedad, en un entorno más liberal, digamos Ciudad de México, no hubiera tenido ningún impacto.
Entonces, tenemos que ver mucho el perfil del elector. Por eso es importante conocerlo. Por eso es en lo que sí te sirven las encuestas. Se llama perfilar. O sea, tú dices, bueno, a ver, el elector es conservador, es liberal, consume medios de comunicación o no, qué medios consume, qué tanto le cree a los medios, cómo forma su marco conceptual. Y en el momento en que tú sepas cómo funciona el marco conceptual de tu electorado, tú puedes tener una campaña más exitosa. Si tú no sabes cómo está conformado ese electorado, puedes cometer errores como el de Clara. Si Clara en un principio hubiera aceptado inmediatamente, a lo mejor hubiera podido minimizar el problema. Pasó mucho tiempo y hasta que se lo demostraron, entonces dijo, bueno, sí. Eso es en un caso. Hay en otros casos, por ejemplo, que hay electorados muy, muy leales al candidato o al partido político. Y no importa nada, van a votar por él, es el voto duro. También eso se ve en las encuestas. ¿Qué porcentaje de tu electorado es duro? Que es con el que siempre, ¿cuál es volátil? ¿Cuál te pueden quitar o cuál puede migrar su voto a otro lado? Que fue lo que pasó en este caso. Ella venía un partido muy fuerte, Morena, sí, pero en un estado donde no está tan arraigado, que es Nuevo León. Claro. Conjuntas con eso, es mujer en un estado machista. Y tercero, en un estado muy conservador. Entonces, bueno, fue como la tormenta perfecta y le afecta a ella de una manera terrible, ¿no? Claro. Y bueno, y también en todo esto se dan, como dices tú, ¿no? O sea, se ha venido, pues vamos a decirlo, no sé, como degenerando un poco esto de las encuestas, ¿no? La gente misma, los candidatos, los políticos, han hecho que las casas encuestadoras pues pierdan credibilidad, ¿no? Por lo mismo de que llegan, hay algunas que se prestan, otras que no, y que llegan y que dicen, bueno, a ver, dicen que las encuestas son de los que los pagan, no sé hasta dónde sea cierto este mito o esta realidad, pero hemos visto eso, ¿no? Que de repente salen encuestas y hasta arriba y pues no ganan, ¿verdad? Así es. ¿Por qué se da esto, ingeniero? ¿Porque es realidad esto que las encuestas son de quien las pagan? No, te voy a decir lo que decimos en el medio. La credibilidad de una encuesta no depende de quién la paga, sino de quién la hace. Sí. Te pongo un ejemplo. Empresas serias como la mía, no vamos a jugarnos el prestigio de 24 años en una elección municipal. Sí. No te voy a decir que no han habido momentos en que te llegan y te piden eso. Pero digo, a ver, mi prestigio no vale un estado o un municipio o una encuesta o un momento. Tú tienes que cuidar una trayectoria. Si no, no estaría yo aquí sentado contigo platicando. Claro, sí. Ni tendría una empresa de 24 años trabajando en varios estados. Entonces, hay encuestas que nacen el día que inician las campañas y terminan el día de la elección. Y no las vuelves a saber, no sabes de ellas nunca más. Hay otras encuestas o casas encuestadoras que, no voy a decir nombres, pero bueno, viven realmente generando encuestas para ver quién las contrata. Y viven generando encuestas para ver quién las contrata y entonces sí, se van con el que las contrata, le dicen al cliente lo que el cliente quiere oír. En este sentido, las encuestadoras serias somos a veces, tenemos fricciones con nuestros clientes, porque no creas que es fácil decirle a un cliente tuyo que va a perder o que va perdiendo. Oye, ¿cómo? Si aquí me dicen y aquí tengo yo otros datos. Es que ¿no? el político también, hay que ver, los políticos viven en una burbuja y en un círculo ellos hacen una aparición en público y ¿qué es lo primero que pasa? Jefe, qué bárbaro. ¿Vio cuánta gente había? ¿Vio cuántos? Eran 7,000. Y llega el día de la elección. ¿Dónde estaban, no? Y nada más tuvo 3,000 votos. Sí. Como les digo, a ver, también políticos, sean fríos a la hora, claro. o sean objetivos. Les digo, ustedes saben cómo se llena una plaza. ¿Por qué se la creen? Y entonces, lo mismo les digo, ¿para qué publicas una encuesta si sabes que es falsa? Claro, solito te estás engañando, ¿no? De hecho, yo les recomendaría, chequen, los políticos que más encuestas publican normalmente son los que van abajo. Los que van arriba no andan publicando cosas, o publican una, de una casa seria. Sí. Bien, ¿por qué? Porque si una casa seria, como te decía, la publica,
Yo puedo ir al INE y ahí el archivo es público y puedo checar metodología y puedo checar preguntas y puedo checar resultados. Y se está jugando todo esa empresa. Las empresas patito, pues bueno, Sí, no tiene pierden nada. nada. Que perder, ¿no? No tiene nada exactamente. que perder. Y en este contexto, bueno, tú entonces, con lo que nos estás explicando, pues sin duda queda que, pues bueno, son las personas las que se dejan manipular, como todo, ¿no? Hay gente honesta y gente que no, y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Que se siga, pues de alguna u otra forma, haciendo que las casas encuestadoras, pues también pedirle a los políticos, ¿no? Con todo respeto, que respeten también los objetivos, ¿no? Es como cuando contratas un asesor, hay que escucharlo, hay que, claro. pues seguir lo que te dice, si no, pues ¿para qué lo contratas, verdad? Mejorar lo que tú consideres y punto, Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí debería ser lo mismo, ¿no? Con las casas encuestadoras. Y a mí me gustaría, antes de despedirnos, ingeniero, que nos dieras un mensaje, bueno, en el sentido de que, bueno, pues, ¿qué nos, qué les recomiendas tanto a los ciudadanos como a los políticos en relación al trabajo que tú haces de las encuestas? Porque también, bueno, hay aquel ciudadano que dice, no, pues yo voy a decir por pues la verdad voy a votar por el otro, Sí, ¿no? claro, claro. El ciudadano miente, esa es una miente, verdad. ¿no? Sí. O que diga, bueno, pues yo la verdad, pues, ay, no, ahorita no puedo, no voy a contestarle, o en fin. Entonces yo creo que también debe haber esa responsabilidad. Claro, nadie está obligado a decir lo que piensa, ni lo que, por quién va a votar, pero, pues bueno, sería un buen ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de buena voluntad, es un ejercicio que nos lleva a todo. Entonces, antes de despedirnos, sería un mensaje en ese sentido para los ciudadanos, para los políticos, para que también las casas encuestadoras, pues, hagan su trabajo lo más serio posible. Y la otra, pues sé que, como dices tú, el tiempo todavía falta mucho, son radiografías momentáneas, pero bueno, ¿cómo ves el 24? Para empezar a calentar motores, sin que... Te platico, ¿de qué quieres que te platico primero? Brevemente, ¿cómo ves el 24? Y nos despedimos con tu mensaje. El 24. El 24, falta mucho. Aparentemente todo parece indicar que todavía existe una fuerte tendencia electoral para Morena a nivel nacional, sí, más en algunos estados que en otros. No sabemos al final cómo vaya a reaccionar la oposición, si la oposición va a conformar una alianza más sólida. No les dio tan mal resultado en esta. Yo creo que el primer indicio lo vamos a tener en marzo del 24, cuando se haga lo de la revocación de mandato. Sí. Porque esa elección va a polarizar totalmente a la gente. Los que están a favor de Andrés Manuel y los que están en contra de Andrés Manuel. Y ahí vamos a ver realmente cómo viene perfilándose, porque realmente el voto de Morena es en gran medida el voto de Andrés Manuel. Entonces, si Andrés Manuel sigue conservando este capital político que tiene, uno podrá estar o no de acuerdo con él como gobernante. Lo que no se le puede regatear es que tiene un capital político muy importante y muy sólido, además. Tiene un votante muy comprometido con él. Entonces, pero bueno, el poder desgasta, el ejercicio del poder en sí mismo desgasta, ¿no? Vimos que un accidente fatal en la Ciudad de México le costó la mitad de la Ciudad de México. Lo que platicaba, ¿no? Cómo te cambia algo de repente, ¿no? Un accidente. O sea, sí, lo que pintaba para que Morena se quedara con la mayoría de las alcaldías, viene este accidente y te da la vuelta. Te da la vuelta, pierdes la mitad de la ciudad. Bueno, volviendo al 24, el próximo año hay elecciones en 6 estados. Eso va a dar alguna idea, pero, insisto, la revocación de mandato va a ser... a no perder de vista, ¿no? ¿Cómo queda esto? Como que eso va a ser un parteaguas, ¿no? Así es. ¿Y tu mensaje final, ingeniero, cuál sería? Pues bueno, primero que nada, los ciudadanos es que sean más objetivos, no solo en las encuestas, en general somos muy propensos a difundir fake news. Sí. Tenemos los mexicanos un tremendismo que nos encanta y replicamos noticias que a veces son falsas. Entonces, no solo para las encuestas, seamos un poquito más críticos, analicemos la fuente. Primero que nada es la fuente. ¿Quién lo dice? No es lo mismo que yo vea una noticia que sale en un portal serio, como puede ser El Diario, a que salga en un portal que no sé ni quién es, ni qué interés tiene. Lo mismo pasa con los columnistas. Hay columnistas que sabemos que son solventes, que son serios, y sabemos que hay columnistas que, bueno, al mejor postor, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con las encuestas. Entonces, chequen quién la hace, no quién la paga. ¿Quién está publicando esa encuesta?
qué metodología utilizó, porque eso es también bien importante para acotar, como te decía, una metodología domiciliaria es obviamente mucho más certera que una telefónica, Claro. y mucho más que una de Facebook, ¿no? Sí. Segundo, y para los políticos es, las encuestas son instrumentos de trabajo. Son información de primera mano, vital para hacer una buena campaña, para maximizar tus posibilidades de éxito. Entonces, contraten a buenas encuestadoras, a encuestadoras serias. No esperen contratar al espejito mágico, sí, porque lo que tú quieres, lo que necesitas es la realidad. Tú cuando buscas un médico vas por un buen médico, no un médico que te diga que estás muy bien y te infartas, claro, al salir del consultorio. Eso es lo que yo les recomendaría. Así es, ingeniero. Pues de verdad que te agradecemos muchísimo. Esto No, da para mucho esta plática. Claro que sí. Pero ya tendremos tiempo de poder ir, claro que sí, intercalándonos si nos permites hacer estas charlas más frecuentes. Por supuesto. Muchas gracias, ingeniero. Te agradecemos muchísimo. Dios te bendiga. Gracias, muchas igualmente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos en breve con los jueves del análisis político de Guillermo Vázquez Jándal. Gracias. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos y seguir con nosotros. Pues bueno, muy contenta también de tener en este foro, como siempre, a mi queridísimo amigo y excelente analista político nacional, Guillermo Vázquez Jándal. Bienvenido, ya estamos ahora en este foro también. Ya estábamos, ya ves que en otros foros ahí por vía Zoom, pero ya estamos en el foro del Diario de Chiapas. Te mando un abrazo, bienvenido, Memo. Muchas gracias, Vero, un abrazo muy fuerte para ti y ojalá me esté escuchando todavía mi querido amigo Andrés Robles, a quien también le mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Memo. Pues bueno, Memo, estamos hablando precisamente de temas que ya hemos platicado hace ratito, estábamos hablando ahí de las encuestadoras y ahorita estamos en un tema, pues bueno, hemos visto cómo estos días ha estado movido el tema de la sucesión del 24 precisamente, hemos visto también que han salido muchos nombres, que el presidente ha dicho unos primero, luego otros, y bueno, ya no se sabe, ahora sí como dicen, ahora ya no es el tapado, sino el destapado, ¿no? Ya no hay tapados. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque ahorita estamos comentando ya el tema de que, bueno, al parecer ya Marcelo Ebrard se destapó, ¿no? Ya de manera más formal. ¿Cómo ves tú este destape? Platícanos, Memo. Bueno, antes que nada decirte que estuve escuchando con mucha atención la participación de Andrés, que además es un gran amigo desde hace muchísimos años, uno de los mejores encuestadores de este país. Y sí, efectivamente, de manera muy interesante lo que sucede, porque parecería que el presidente ya decidió que la candidata de Morena va a ser la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay muchas razones que podrían explicar eso, el hecho pues disruptivo de cómo es el presidente, a lo mejor de ser el primero que ponga a una mujer como candidata, como presidenta de la República. No es ningún secreto, además, la cercanía afectiva. Se dice, y esto ha sido una constante a lo largo de los sexenios, que los presidentes prefieren dejar a sus hijos políticos que a sus hermanos políticos. Y en este caso, pues la diferencia es que Claudia Sheinbaum sería la hija política del presidente, cuando Marcelo, pues además te acordarás de aquella famosa frase de Marcelo es mi carnal, ¿no? Sí, claro, muy famoso. Es su hermano, no su hijo político. Pero el presidente de la República, que es un político muy hábil y que entiende muy bien los momentos, provoca
que el mismo Marcelo se destape en una mañanera. Estas no son cosas ni casuales, ni surgen de manera espontánea. Estas cosas las planean antes. El propio presidente le ha de haber dado la indicación, y esto además se suma a esta famosísima comida que le hacen en el Estado de México a Marcelo unos días antes, donde hubo personajes de todo tipo de corrientes políticas, verde ecologista, PRI, incluso algunos del PAN, de manera abierta ya para impulsar su candidatura. Sí. Yo sigo pensando, y evidentemente me puedo equivocar, pero sigo pensando que la candidata del presidente es Claudia Sheinbaum, y creo que Marcelo Ebrard, por una cuestión de aspiración política y de edad, va a estar en la boleta también, y lo que no sabría decirte es por qué siglas o por qué combinación de siglas en una coalición. Marcelo Ebrard ya no puede esperar un periodo más. Se la juega en esta o está fuera, ¿no? Y creo que con su capital político, con su experiencia y con sus contactos y relaciones, él sabe que perfectamente podría ser el candidato de una coalición de partidos. Y a lo mejor hoy sonaría demasiado adelantado y a lo mejor muy hipotético pensar que él fuera el candidato de una coalición PAN-PRI, que se pudiera sumar el Partido Verde Ecologista, donde él tiene, y eso además es desde hace muchos años sabido, tiene una gran relación, un gran nexo con los dirigentes de ese partido, que si bien hoy son aliados de Morena, en el 24 esto podría cambiar en favor del hoy canciller, porque además personalmente creo que en una competencia entre Marcelo y Claudia, insisto, por el bagaje político, por las relaciones, por los contactos, por los aliados, creo que Marcelo podría dar una sorpresa que no sería tan sorpresiva. Y naturalmente, pues esto el presidente lo entiende, lo ve. Si nosotros lo analizamos y nos damos cuenta, pues imagínate él, ¿no? Que además los conoce perfectamente, son gente muy cercana a él. Y yo veo que el presidente hasta se divierte con estas cosas, ¿no? Sí. Decirle a Marcelo que se destape, que además de todas maneras siempre ha estado en esta dualidad de cuál de los dos sería el candidato del presidente. Yo creo que también para él tiene un componente de diversión. Goza con hacer estas cosas, jugar con los sentimientos de todos los que estamos en el análisis, tratando siempre, porque esa es una parte de la cultura mexicana, como decía Andrés hace un momento, en la que nos gusta mucho hipotetizar lo que puede suceder, independientemente de las noticias falsas a las que él se refería, ¿no? Yo lo que sí veo es que ya tenemos al canciller francamente en campaña. Si bien lo estaba haciendo anteriormente, hoy esto ya es, digamos, formal, dentro de lo extraoficial que puede ser un destape, y que vamos a ver una competencia interna en Morena entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard muy interesante, porque además, sin lugar a dudas, esto va a ir generando los filtros, es decir, quién está con quién. Y después del, llamémosle, regaño que ha recibido Ricardo Monreal, pues yo lo vería jugando más del lado de Marcelo que de Claudia. Hoy te dijiste algo bien importante. Bueno, sin duda, de principio coincido contigo, que pues no fue una casualidad, ¿no? Dicen que en política no hay casualidades. Sin duda, el destape que él hizo, el canciller, pues bueno, tiene ya antes un antecedente, una charla antes con el presidente, en fin, con las personas que haya tenido que hablar, pues se dio para poder hacerlo, ¿no? Eso coincido al 100 contigo. Y sí, bueno, hablábamos de que al principio el presidente mencionó nombres, ¿no? Y no mencionó a Monreal. Ahorita, pues bueno, en la última creo que ya lo mencionó como colafón, pero en esta mención que hace, pues también han habido ahí situaciones, como dices tú, de regaño, de llamadas de atención, que ahí me quedaría también en el tema de que, bueno, en una alianza, pues también a lo mejor se inclinaría un poco por Ebrard, por los acuerdos que han tenido, y pues bueno, se decía que en un momento dado, si no le daban la presidencia, podían darle la Ciudad de México, pero bueno, ahorita ya con el nombramiento que hacen de Batres para la Secretaría de Gobierno, pues también ahí ya como que ya están perfilando a Batres también para candidato ahí a la Ciudad de México. ¿Cuál es ahí tu opinión? Porque bueno, parece que está como que de una forma u otra en el hilo ahí también el senador Monreal, ¿verdad? Sí, porque partíamos de la base cuando empezó el gobierno hace 3 años, que la aplanadora de Morena iba a continuar siéndolo, sobre todo en la Ciudad de México, que ha sido su bastión tradicional, y ya vimos que no fue así,
que la derrota para Morena en Ciudad de México fue estrepitosa, fue gigantesca, al grado que si la elección para renovar la jefatura de gobierno fuera hoy, pues lo más seguro es que ganara la coalición del PRI y del PAN, que además tiene dos magníficos candidatos en Adrián Rubalcaba y en Taboada. Independientemente de por quién se vayan a definir, ya ellos tienen dos precandidatos muy buenos. Pero Ricardo Monreal tiene un sistema operativo político en la Ciudad de México muy fuerte. Lo que pasó en la alcaldía Cuauhtémoc, la derrota de Morena, de Dolores Padierna, no puede entenderse sin la participación de Ricardo Monreal, por ello la molestia del presidente con él, pero también estamos hablando de un político que ha recorrido la legua, ha sido gobernador y tiene, insisto, un control político operativo en algunas partes de la Ciudad de México muy, muy importante. En el caso de que se volvieran a tomar decisiones de ese tipo y por dedazo se eligiera a Martí Batres como el candidato de Morena a la ciudad, pues yo sí vería un escenario en el cual Ricardo Monreal dejaría las filas de ese partido, muy probablemente aliado con Marcelo Ebrard, si ese fuera el mismo caso para la presidencial. Y lo que sí te diría es que juntos, Ebrard y Monreal compitiendo por el partido o coalición que me digas, creo que de entrada tendrían una ventaja comparativa muy alta a quien le pongas enfrente. Llámese Claudio Sheinbaum o llámese Martí Batres. Y por otro lado, yo no creo que Marcelo vaya a aceptar ser jefe de gobierno otra vez, porque ya lo fue. Claro. Hoy su aspiración es presidencial y sabe que la tiene muy cerca y que es posible. Y que finalmente, pues, si no es por la vía de Morena, que es el partido en el que está, por la relación que tiene con el presidente de la República, yo creo, te decía, por el tema de la edad, que él ya no se va a esperar un periodo más, no va a esperar otro sexenio, y va a competir, y creo que habrían muchos partidos, muchos, dispuestos a abrirle la puerta de par en par. Y pensar en una coalición, porque pues también hay que decirlo, dado el poderío de Morena para derrotarlo, aparte de tener buenos candidatos, necesitas estructura política y no veo hoy una fuerza sola, llámese PAN o PRI, que solos lo puedan enfrentar. Tendrían que ir en una coalición a ver en las negociaciones cómo se va perfilando esto, porque nos vamos a ir enterando pronto, ya lo verás, aunque falten 2 años y meses para las definiciones, nos vamos a ir enterando de cómo se van dando estos acuerdos. Insisto, la comida en Toluca fue un gesto muy significativo de lo que significa ya grupos políticos apoyando directa y abiertamente a un precandidato, y resalto la presencia de muchos dirigentes del Verde Ecologista, porque como ya lo comenté anteriormente, pues he sabido la relación entrañable que Marcelo tiene con ese partido, del cual formó parte, por cierto, y que pues estos dirigentes son sus amigos, más allá del interés político, hay una relación de tipo personal. Y no descartaría que en el 24 Morena ya no fuera aliado, el Verde ya no fuera aliado de Morena, para apoyar a un candidato de la talla de Marcelo Ebrard. Sí, muy interesante, mi Memo, sin duda vamos a estar como siempre muy al pendiente y coincido contigo y también considero que bueno, la candidata preferida es Claudia Sheinbaum, sin duda, y pues bueno, también viene ahí ya una ola, ¿no?, de mujeres gobernadoras que ganaron de Morena y que también se fueron perfilando y que ahora son gobernadoras y que sin duda pues también apoyarán ahí a esta candidata si así fuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. Mi Memo, se nos agota el tiempo como siempre. ¿Algo rapidísimo que quieras agregar? Nada más los espero el sábado a las 7 de la noche en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Un abrazo afectuosísimo para ti. Qué gusto estar de vuelta de nueva cuenta contigo y con todo el auditorio. Un abrazo a mis queridos amigos Los Toledo y a todo el público de Chiapas. Gracias, mi Memo. Dios te bendiga como siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias por todo el apoyo, porque sin ellos no es posible nada de esto. Gracias a la directora Ofelia Rosa también. Gracias como reitero, a todos los directivos de esta gran empresa, El Diario de Chiapas. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. A los que están vacunados, síganse cuidando. Acuérdense que aunque estén vacunados te puede dar el COVID. Entonces cuídense mucho, por favor. Los que no, váyanse a vacunar y como siempre les digo, cuídense y no dejen de sonreír. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias.